Buen día, queridos alumnos, bienvenidos a este nuevo cuatrimestre, cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Es un gusto compartir con ustedes, eh, pues, una materia que abonará justamente a nuestra práctica pedagógica, a nuestra práctica docente, a nuestra profesionalización. La materia que vamos a abordar en este cuarto cuatrimestre que voy a estar dirigiendo es Pedagogía uno, en el cual pues vamos a adentrarnos, ¿no? a esta ciencia que nos llevará a optar por los mejores caminos que como pedagogos necesitamos discernir, necesitamos construir en torno a nuestro quehacer pedagógico. Es un gusto compartir con ustedes este cuatrimestre. Mi nombre es Abimelech Sánchez Celso. Me pueden llamar por mi apellido o por mi nombre o solamente Abi. ¿Cuál es mi profesionalización? Bueno, soy licenciado en catequética en el campo de la pedagogía y educación religiosa. Soy licenciado en ciencias de la educación, así también como máster en educación. Y bueno, algunos otros diplomados que aportan a este camino que también he ido recorriendo, como el diplomado en teología pastoral, el diplomado en psicología de los grupos, un diplomado en desarrollo humano y reconstrucción del tejido social por ITESO, eh, un diplomado en habilidades digitales y bueno, pues todos aquellos cursos extracurriculares que pues uno como docente tiene que realizar, tiene que ir trabajando a lo largo pues de este proceso como parte de la formación continua, ¿no? que tenemos y que la misma Secretaría de Educación nos va pidiendo. Bien, dentro de la materia Pedagogía uno, ¿cuál es el fin del aprendizaje? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y hacia dónde vamos a llegar para que ustedes tengan una noción más clara. Según la malla curricular, esta es la finalidad. El alumno definirá el concepto de pedagogía, comprenderá la función del pedagogo y su diferencia de rol con la educación, así como las disciplinas que sirven de apoyo profesional del educando. Y en este sentido, bueno, pareciera que la finalidad del aprendizaje de esta materia, pues se escucha muy teórica, pero en realidad dentro de esta teoría hay mucha práctica. Nosotros creo que es cómo debemos de trabajar, o en lo personal como docente que he acompañado pues a diversos grupos en licenciatura y sobre todo en este ámbito de la educación, siempre busco que la parte teórica sea la columna vertebral del quehacer educativo, pero no quedarnos ahí, sino irnos a la práctica, porque al final de cuentas el docente, ustedes cuando salen y se enfrentan a la situación real que se vive en las escuelas, pues necesitamos de práctica y no podemos quedarnos solamente en la teoría. Entonces, bueno, vamos a acercarnos ahora en un recorrido muy general, muy global de nuestro temario, qué es lo que queremos realizar en este cuatrimestre y qué es lo que vamos a revisar. En un primer momento vamos a acercarnos en torno a la pedagogía. La pedagogía, su objeto de estudio, la pedagogía como arte, como técnica, eh, la educación que se recrea en torno a la pedagogía y bueno, estas diferencias que existen, pero en el apartado número 2 vamos a ver exactamente la pedagogía como ciencia. En un primer acercamiento, ¿cuáles son los antecedentes pedagógicos que tenemos? ¿Qué nociones pedagógicos inclusive ustedes traen? Porque ya vamos en cuarto cuatrimestre. Quiere decir que ya traen nociones de 3 cuatrimestres que los han acercado a este trabajo, a este campo. ¿Cuál es el objeto formal de la pedagogía?
el objeto material de la pedagogía. Cuando hablamos de objetos, es decir, dónde se centra su estudio, cuáles son esos componentes que van a integrar a la pedagogía, la misma pedagogía y su relación con otras ciencias y las disciplinas de la pedagogía. Es decir, dónde interviene un pedagogo, dónde interviene la pedagogía, en qué momentos de otros campos va a intervenir. En el apartado número 3 vamos a hablar acerca del pedagogo. ¿Cuál es la didáctica que retoma el pedagogo? Hay un subtema que es muy importante, considerar el arte de enseñar del pedagogo. Aquí podemos encontrarnos con, pues, ciertas diferencias en el arte de enseñar, porque no es lo mismo, y aquí quiero hacer un paréntesis, la educación o la profesionalización de un normalista, la profesionalización de un licenciado en educación y la profesionalización de un pedagogo. ¿Por qué? Porque tiene muchas vertientes. En este caso, ustedes no solamente se profesionalizan para enseñar, sino también para investigar, también para construir, para proponer. Y ojalá que en este arte de construir, ustedes recreen su propio modelo de enseñanza. En el apartado número 4 se habla acerca de la educación y la formación que nosotros priorizamos en los entornos de aprendizaje, los valores que eh, vemos y resaltamos en torno a las enseñanzas y cuál es el fin último de la educación. Y en este sentido vamos a adentrarnos por lo menos a planes de estudio como antecedentes. Uno de ellos es el modelo educativo 2017 que habla acerca de los fines de la educación, inclusive también vamos a citar cuáles son los fines de la educación del siglo XXI y el propio modelo que está vigente, que es el 2022 de la nueva escuela mexicana, cuál es la finalidad de la educación en la nueva escuela mexicana. Podemos entender que el humanismo entra como pues un eje central en todo el plan de estudios, pero también hay otros ejes que nos van a ayudar a nosotros a ubicar en realidad qué es lo que queremos al término de cada grado, al término de cada nivel que los alumnos realizan. Hablando, por ejemplo, de educación básica en preescolar, primaria y secundaria. En el número 5 vamos a andar acerca de la educación e instrucción. La instrucción, el saber y la educación como puntos centrales en el arte de enseñar, la instrucción y la enseñanza. Aquí probablemente nosotros tomamos como referencia algunas escuelas, ¿no? Escuelas en la que hemos sido parte de la enseñanza o escuelas en la que nosotros hemos estudiado como antecedentes. Por ejemplo, la escuela Montessori, la escuela Piagetana, la escuela de Vygotsky, la escuela propia latinoamericana que ahora en el nuevo modelo 2022 se habla de entender nuestra cultura, ¿no? De retomar cómo la cultura latinoamericana también tiene sus propias formas de entender, de concebir el mundo, de concebir la realidad y partimos desde ahí, ¿no? La instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, que podrían ser sinónimos, pero pienso, es un binomio muy subjetivo de entenderlo porque la instrucción meramente entendida como algo que necesito dar, la enseñanza es el que no lo sabe y la educación o el aprendizaje pues ya forma todo un proceso, ¿no? Que como pedagogo necesito ir realizando, no solamente en un determinado momento, sino en todo el tiempo en el que yo estoy poniendo en práctica las situaciones didácticas. Y en el número 6 vamos a acercarnos en el área del conocimiento de la educación y la función pedagógica. En este sentido, bueno, vamos a ver cuál es la relación entre la función pedagógica, la educación,
como objeto de conocimiento. Asimismo, vamos a acercarnos a la educación actual, cómo la educación actual tiene una función, y no solamente una función pedagógica, sino tiene una función social. Recordemos que los planes, los modelos educativos siempre van a responder a una necesidad social, a una necesidad económica, a una necesidad política. Muchas veces estos modelos son de intereses. Y bueno, también la educación nacional que tenemos y la pedagogía de calidad que necesitamos nosotros retomar y construir. Ustedes que están en este camino de profesionalización necesitan ir ubicando, ¿no? En qué modelo van a entrar, cómo van a reconstruir y resignificar el sentido de educar en el mundo actual. El mundo actual es muy demandante, y no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de relaciones humanas, en el ámbito de necesidades políticas, necesidades económicas. Y tan es así que la educación pues pide que nosotros también nos situemos en esos ámbitos, en esos escenarios, no solamente en el marco normativo, sino también en el marco político, en el marco social, que a final de cuentas impactan en nuestros alumnos, impactan en nuestro quehacer educativo, y pues son una demanda que al término de la educación básica, la educación media superior, los alumnos son ciudadanos a final de cuentas y se van a enfrentar ante estos retos. Bien, para conocer de una manera más puntual nuestro temario, les pido que escaneen el código QR que aparece en pantalla e impriman su temario para la primera clase. Espero que lo tengan, y ojalá que en mi materia me gusta que los alumnos tengan un cuaderno específico o un apartado de su cuaderno, o si utilizan algún portafolio de evidencias, son hojas de rotafolio, igual que tengan un apartado específico para mi materia, porque me gusta que tengan su temario pegado, y así vayamos viendo qué es lo que estamos trabajando. Además de que el temario para nosotros es importante para ir viendo los contenidos y actividades que vamos a realizar en el transcurso del cuatrimestre. Bueno, ¿cuáles son las actividades que vamos a realizar en torno al aprendizaje de este cuatrimestre? Eh, Bajo la guía del docente, pues van a haber algunas exposiciones de temas, la elaboración de algunos resúmenes en clase, elaboración de esquemas de ciertos contenidos que vamos a analizar. Por ahí va a haber algún foro de discusión que es muy necesario en esta materia. Y bueno, hay una exposición individual que eso prácticamente se realiza en cada parcial, en cada evaluación. Por otro lado, desde el aprendizaje autónomo, se espera que ustedes como pedagogos en este camino de profesionalización, pues sean investigadores. Creo que la mayor fortaleza del pedagogo es la investigación y la reconstrucción de significados. Un pedagogo que no investiga se queda solamente con los conocimientos y los saberes que el docente y sus compañeros dan en el aula. Pero ustedes y yo necesitamos tener un acervo más completo, ¿no? Un acervo más amplio de conocimiento. No puede haber un pedagogo que ignore la realidad, que ignore cuáles son las demandas educativas. En torno a esta investigación, pues vamos a desarrollar algunos mapas y redes conceptuales. Vamos a desarrollar un portafolio de evidencias a lo largo de este cuatrimestre. Van a retomar una temática, por ello es que impriman su temario para que vean qué temática les interesa para elaborar un ensayo. El ensayo se tiene que elaborar a partir de la investigación. No es un resumen de un contenido que yo encontré en internet y lo transcribí. Un ensayo es justamente la reflexión en torno a una problemática que se sitúa en el mundo de la educación, y bueno, este ejercicio de autorreflexión crítica a esa problemática y mi aporte como pedagogo. Algunos reportes de lectura que pues serán ya sea en clase o como tarea, los apuntes que son indispensables para construir nuestros aprendizajes. Esos apuntes se van a ir realizando
en cada una de nuestras clases. Por ello es que les he pedido un cuaderno específico para la materia y el cuaderno no importa que lo dividan en dos, en tres, para tres materias, pero es que sí tengan un apartado. Y bueno, van a realizar un proyecto. Una de las formas de trabajo que tengo es que mis materias se hagan prácticas, es decir, que la noción de la práctica, de la praxis pedagógica, se vea reflejado en sus trabajos. ¿De qué manera? Bueno, ustedes van a realizar una exposición didáctica al término de su cuatrimestre. Esta exposición didáctica la vamos a dialogar, la vamos a ir construyendo a lo largo de nuestras clases. De hecho, es fundamental que seamos puntuales y tratemos de no faltar en nuestras clases porque comúnmente el proyecto lo llevo de manera secuencial, semana tras semana. Es un avance que se revisa, es un avance que se puntualiza y se deja en clase. La forma de evaluar, pues, es de la siguiente manera. Tenemos dos exámenes parciales que tienen un valor del 20% de su calificación final. Tenemos la investigación, reportes y ensayo con un 20% de su calificación final. Trabajo en el aula con un 20%. Ese trabajo en el aula lo reviso en cada parcial, que son sus apuntes, que son algunos productos que hayan creado. La exposición didáctica será al término del cuatrimestre, pero para obtener ese 20% en el primer parcial necesitamos mostrar y presentar evidencias del proceso de nuestro proyecto, cómo va el avance, qué es lo que hemos construido. En un primer momento es una construcción teórica, que es la fundamentación, y en un segundo momento, para el parcial número 2, ya es la parte práctica y el diseño de estrategias. Y por último es el examen final, también con un 20%. De antemano, la exposición didáctica, les comento, va a tener mucha relación en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que es el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Y para ello, bueno, pues vamos a construir una intervención desde la didáctica, es decir, el arte de enseñar, cómo enseñamos, qué enseñamos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vamos a realizar como una expoferia didáctica para que lo vayan considerando y pues también lo vayamos trabajando. Esta es la materia a grandes rasgos. Pues les repito, sean ustedes bienvenidos a la materia de Pedagogía uno en el cuarto cuatrimestre de su licenciatura en Pedagogía. Recuerden que la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Sean ustedes bienvenidos, los veo la próxima semana en nuestra primera clase. Que tengan un excelente día.